of you that work in the sales team of Telefónica Advertising, it's a real pleasure to introduce him, Martin Sorrell. I think it's a magnificent opportunity to learn far more on how the sector has actually evolved, and he will give us his vision and he will share with us how the market is going to evolve. Hi Martin, first of all, thank you very much for being here with us. Just a few words to express. We are really pleased you can share with us your vision of the actual digital advertising. Welcome to Spain, welcome to Madrid, welcome to Inspiración. Thank you very much. Good evening, everybody. I feel as though it's a bit like being at school. You're all at the back of the class, and I feel as you should all come further forward. But anyway, now we can do, I'm delighted to be here. We can do one of two things, or actually probably one of three things. I can talk for a little bit. I have about 9 or 10 things that I would like to say. Or, if you feel, I mean, it's late evening. How long have you been going today? So you may be a little bit fatigued. But I'm very happy just to have, as this is meant to be a session that focuses not just on online or mobile or social networking, but also on traditional, what we see happening in the traditional world. I'm very happy to just have an interactive session. Spanish people usually are pretty aggressive. Right? They usually ask questions. So, has anybody got any? The other alternative is that we do both. I talk for a little bit. I think we have an hour, or a little bit under that. But has anybody got any burning questions they want to ask? Just don't be shy. We won't take your names. Yeah, good. This is good. Now, just say who you are and what you do. Just this is good. This is a brave soul. Come on. Yeah, my name is Nacho Juan. Right. Digital mindset. Have we got a mic? Just because we completely confused everybody about it. It's completely off plan. So, good. Right, we have a mic. Hello, my name is Nacho Juan. I'm running Digital Mindset. Right. So we have nothing to do with it. No. This is not being prearranged. No. But I really want to ask you about the interaction between, for example, television and the digital, the digital world. Okay. How do you think it's going to interact, and which traditional media is going to be best for interacting? For example, mobile. All right, a very good question. A brilliant question. So the question was, what's the interaction between television, and we were talking about, I guess, television in the classical form, free-to-air TV, and online. And it's a really good question because I think you've seen, if you asked that question in 2008, I might have given you a different answer. Da una respuesta totalmente diferente a la respuesta que le voy a dar ahora, porque las cosas han cambiado, por lo menos así parece, ¿no? Bueno, yo diría mucho han cambiado. Estoy hablando del mundo maduro y España forma parte del mundo maduro, también el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. Estoy hablando de Europa Occidental maduro y también los Estados Unidos, y menos sobre los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y luego los otros 11. Y Goldman Sachs, ya sabe que no son muy populares estas agencias, pero yo creo que es una de las organizaciones de servicios
de los mejores en el mundo, y hay un señor que ha hecho un gran trabajo en los mercados emergentes, y él tiene un nuevo G8 BRICS, como hemos dicho, es Brasil, Rusia, India y China, y luego tiene México, Sudáfrica, Turquía e Indonesia. Esos son los otros 4. En el año 2008 yo creo que podríamos decir que la televisión clásica no es que no iba a desaparecer, no iba a sufrir tanto como los periódicos debido a la actividad online. Pero sí habríamos dicho que antes de la crisis financiera, la caída del banco de los hermanos Lehman en el año 2008, habríamos dicho que la televisión clásica iba a ir en declive, y estábamos hablando de Telefónica y televisión sobre IP. Y otros sustitutos para la televisión clásica como tal, que estos iban a aumentarse, y la televisión clásica se iba a ir pues disminuyendo. Pero en el año 2009, que era un año tremendo en WPP, mi empresa, nosotros pues teníamos unas proyecciones que los presupuestos iban a ser -2 a nivel mundial, y luego eran a -8. ¿Cuántos años ha estado usted en ese campo? Bueno, pues 4 años, pues sí, pues todos hemos formado parte de esa crisis. En el año 2010 hemos dicho pues 0 crecimiento, y era 5, y nosotros teníamos una proyección de crecimiento del 5 este año, y yo creo que va a ser mejor para nuestra empresa. Todo el mundo pensaba que el mundo iba a llegar al final, los clientes estaban reduciendo sus presupuestos, nosotros estamos en -8. El año 2010 era un año totalmente diferente, han pasado algunas cosas en nuestra memoria para el año 2010. Hemos dicho que los medios tradicionales y los Estados Unidos estaban pasando por una recuperación, porque 2 cosas pasaron en el año 2010 que nos ha sorprendido. Los Estados Unidos había sufrido mucha presión en el año 2009 por las razones que he mencionado antes, pero han tenido una recuperación. ¿Por qué? Porque la publicidad formaba parte del PIB y llegó a niveles que no habíamos visto desde mediados de los años 70, y en el año 2010 pues luego había un salto importante, y claro, la parte proporcional de la publicidad dentro del PIB mejoró, y especialmente dentro de los medios. La televisión ha tenido una recuperación importante debido a este rebote, como si fuera, y que a nivel estructural veíamos algo en el año 2010 que era muy interesante, y esto ha seguido en el año 2011. 2011 es un poquito diferente, porque lo que está pasando ahora es que no estamos hablando solamente de la televisión tradicional, que bueno, pues ha seguido bastante fuerte, pero BRICS, China especialmente, pues hemos visto un crecimiento en China del 20%, entonces WPP con un crecimiento del 6%, China con un 20%, los BRICS creciendo al 15%, y el promedio para el grupo era del 5 o 6%. El año 2011, esto es importante con relación a su pregunta, los clientes están haciendo 2 cosas. Y menciono una empresa como Telefónica, que no es diferente a Ford, por ejemplo, que es nuestro cliente más importante, o Procter & Gamble, que es el segundo cliente, o Unilever, que es el tercero para nosotros, o Microsoft, que es el quinto para nosotros, luego llegando a Nestlé, etcétera. Y hay 2 cosas pasando actualmente en estos mercados de crecimiento bajo, como España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y los Estados Unidos.
Los consejeros delegados, los directores de marketing, los consejos están asustados. Quizás esto es un poco fuerte, pero por lo menos tienen reservas con relación a invertir en la capacidad. Están viendo en un mundo de un crecimiento bajo, no quieren correr riesgos. La vida media de un consejero delegado es de cuatro años y medio, de un director de marketing pues como 2 años y medio. Por lo tanto, hay un nivel importante de rotación y yo creo que los consejeros delegados, los consejos tienen mucho miedo de invertir en estos mercados de bajo crecimiento. Están haciendo inversiones en las marcas y no en la capacidad, y es por eso que los ingresos en publicidad han sido más fuertes online, offline, de lo que habíamos anticipado. En los mercados de crecimiento alto han invertido en la capacidad. Pueden ver el crecimiento. China, India, Rusia, Brasil, los países BRIC. Estábamos con el presidente turco en Londres esta mañana como un grupo importante de consejeros británicos y turcos. Y Turquía es un buen ejemplo donde estamos viendo un alto crecimiento, donde hay un gran potencial. Entonces, están invirtiendo no solamente en la capacidad, pero en la marca, en mercados de este tipo. Porque lo que es interesante con relación a su pregunta es que si observamos a las personas viendo la televisión ahora, están desde luego pues echándose para atrás, pues son como couch potatoes, como lo llamamos nosotros, ¿no? Los que se sientan en el sofá hacia atrás, vamos. Y también están utilizando el iPad, el BlackBerry, un smartphone, todos los diferentes dispositivos. Entonces, la respuesta a su pregunta es que hay picos gemelos, ¿no? Tenemos la televisión clásica gratis y los nuevos dispositivos que están desarrollando nuevas formas de televisión. Por ejemplo, si yo veo Mad Men en mi iPad, ¿qué es lo que hago? Sí. O veo Pan Am en mi iPad también, yo hago esto también. Pan Am no es tan bueno como Mad Men, pero eso por lo menos es mi punto de vista. Si esto lo hago yo, ¿es la televisión en su sentido clásico o moderno? Yo tengo algo en Londres que se llama una caja de gnomos, que es para el Sky, el descodificador de Sky, que está a 30 pies del descodificador Sky. Pero cuando estoy en el baño por la mañana, estoy escuchando esta caja de gnomos y estoy escuchando NBC. Me pregunto, ¿esta es la televisión o es la radio? No estoy viendo imágenes, pero sí estoy escuchando el audio de la televisión. Bueno, dejando esto a un lado, yo sí creo que televisión tradicional, especialmente los eventos en vivo y en directo, lo que hemos estado hablando con los turcos esta mañana, vamos a ir detrás de, Estambul, él quiere pues tener los Juegos Olímpicos en 2020, España también, o Madrid también, vamos a tener la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil, luego las Olimpiadas en Londres en el año 2012, la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil en el año 2014, como he dicho. Nosotros pues estamos trabajando con Ronaldo de Brasil, no el portugués, ¿no? Pero el que ha marcado más goles que cualquier otra persona en el planeta hasta ahora. Eso es donde vemos las Olimpiadas, el fútbol, la Fórmula 1. Es otro deporte un poco polémico actualmente por lo que está pasando en Alemania, pero es un evento, una serie de eventos deportivos. Vemos a la televisión vivo, en directo y online. Y es una muy buena pregunta la suya. Pues hemos visto el crecimiento de la televisión clásica y también los otros sustitutos, pero no esperábamos el crecimiento con la televisión tradicional.
Hay una mujer que se llama Mary Meeker, antes era analista de Morgan Stanley, ahora está con Klein Partners, es una empresa está en Silicon Valley y ha sido muy agresivo pues en la inversión en nuevos medios. Una de nuestras empresas, TNS, hacen los mismos análisis que ella y hacen una comparación con lo que están gastando los clientes, dónde están gastando su dinero, y nosotros como consumidores, cómo consumimos los medios. Si vemos la pauta del consumo, vemos, gracias a estos datos, que nosotros y todos nosotros dedicamos 25% de nuestro tiempo en línea y el otro 7% utilizando el móvil. Entonces, 33% de nuestro tiempo se dedica a actividades en línea. Si vemos lo que están gastando nuestros clientes, y algunos de nuestros clientes, algunos que no son nuestros clientes también, son algo reticentes en decir cuánto tiempo dedican online, ¿verdad? La cantidad de directores de marketing que dice cosas así. Bueno, cuando he estado en Cannes en el festival de publicidad, pues he visto que estos directores no quieren dar una cifra, ¿no? Porque les da un poco de... Bueno, pues les da vergüenza decirlo, pero estamos viendo que el 17 y 18% de los presupuestos se va a gastar online. Los consumidores están dedicando el 33% en línea, pero hay una desconexión entre estos 17 y 18% y los 33%. Tenemos 16.000 millones de ingresos en WPP. Sí, incluyo nuestros asociados. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el 49% de participación y esto nos lleva a 19.000 millones. Y nosotros queremos pues aumentar el porcentaje de digital, que es de 30%, lo queremos tener en 40%. El área que está sobre representado, nosotros como consumidores, donde dedicamos menos tiempo a nuestros clientes, gastan más dinero, ¿verdad? Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por esto, porque formas parte de WPP. Nosotros asesoramos a los clientes sobre dónde tienen que gastar su dinero, y donde gastan demasiado dinero es en la prensa. La otra cara de la moneda de su pregunta es dónde está el dolor y la presión, de dónde viene, y que va a venir en lo que yo llamo los periódicos clásicos, en otras palabras, periódicos que tenemos gracias a la tala de árboles, y esto no es factible a nivel económico, no es atractivo, no es ecológico. Recibir periódicos online a través del iPad o lo que quieren utilizar, mucho más eficiente, mucho más ecológico. Y no voy a decir que van a desaparecer todos los periódicos, pero van a tener mucha presión. Entonces su pregunta es muy pertinente, pero si me hubiese preguntado qué medio está más afectado, yo diría las revistas y luego los periódicos y luego las revistas, pero las mujeres, gracias a los datos que tenemos, tienen una afinidad más próxima con las revistas. Las revistas están un poco menos afectados, pero afectados al fin y al cabo, ¿no? Los cambios en el tipo de anuncios también, por palabras, esto también está sufriendo. Yo pensaba que la radio no iba a sufrir, y Nicolás Negroponte, que está a cargo del laboratorio
me acuerdo que estaba en Davos y dijo que vamos a escuchar más la radio que ver la televisión, y era una propuesta muy atractiva, pero parece que no funciona. Quizás es porque hay tantos canales o estaciones de radio y, bueno, está fragmentado. Algunas de las estadísticas que vemos de Clear Channel de Go, pues nos deprime un poquito, ¿no? Pero que creo que la tecnología ha cambiado, la medición es mucho mejor. Outdoor es bastante eficaz, pero quizás no tanto como debería. Lo menos efectivo, lo que sufre menos es la televisión. ¿Hay alguien más valiente entre el público que quiere formular una pregunta? Esto es mejor para mí, no sé si nos sirven, pero a mí me viene muy bien. A ver, ¿se oye? Okay, yes, hello. Mr. Martin Sorrell, I want to say thank you very much. Señor Sorrell, muchísimas gracias por haber venido. Yo soy Javier del Marketing Website. ¿Cómo ve el futuro de nuestra industria después de ver lo que hemos sufrido, una gran crisis en el mundo? En Europa la gente se está empobreciendo. En Grecia, en España, en Portugal estamos teniendo grandes problemas. Nosotros tenemos que venderles algo porque la publicidad es para venderles casas, coches grandes, etcétera. Pero viendo la situación actual, vemos que la televisión no les interesa mucho nuestra publicidad. Están haciendo zapping constantemente. Vemos en Telecinco como la gente está en Twitter y están diciendo no a algunas marcas porque dicen no queremos anuncios en la televisión, y vemos muchos problemas, muchos cambios al mismo tiempo que creo que no son muy buenos para nuestro negocio de la publicidad. Quiero tener su opinión. Sí, suena muy deprimido. Sí. Yo estaba en Barcelona la semana pasada y había un congreso sobre la inversión. Morgan Stanley organiza este congreso todos los años para las empresas de telecomunicación, los medios, etcétera. Había 400 instituciones ahí y estaban tan deprimidos como usted. Y luego nosotros teníamos un grupo de 35 personas, y esto era antes de las elecciones el domingo. Y tengo que hacer un anuncio ahora por Taylor Nelson Sofres. Nosotros hacemos los sondeos políticos y él dijo una mayoría absoluta de 187, y yo creo que ha aceptado. Era muy interesante porque toda nuestra gente estaba muy preocupados, igual que usted está preocupado por España y los otros países también, hablaré sobre ellos, pero muy realista con relación al nuevo gobierno, qué es lo que tenía que hacer el nuevo primer ministro para cambiar el entorno. Mi visión es que en los 100 días, los primeros 100 días del primer ministro, pues los grandes tres que tenemos, donde tenemos problemas del 20% de paro y lo que es más serio, 40% de los jóvenes están desempleados, y creo que en Portugal la cifra es más grande, el 47%, y nosotros en el Reino Unido la semana pasada hemos anunciado una tasa de desempleo de 8,3%, los americanos en un 9%, y pues la juventud, la tasa de desempleo de la juventud 15%, y luego la cifra mágica era 1 millón de jóvenes sin empleo. Y ustedes saben que si sales de la universidad o del colegio sin un puesto de trabajo, tus ingresos de tu vida están afectados. Si empiezas con unos ingresos muy bajos o sin ingresos, pues entonces los ingresos de toda tu vida pues se van a reducir de forma importante. Estamos viendo una situación social muy seria que va a tener un gran impacto sobre Europa Occidental. Algo que ha dicho también usted cuando ha sugerido que todo el mundo es más pobre.
o que hay preocupaciones, ¿no? He leído una columna que se llama Breaking Views, iniciada por un ex periodista financiero, lo vio, la puso en el Wall Street Journal, en Times and Reuters, creo que fue, escribe columnas cada día como periodista, que es una de las columnas que escribió fue precisamente sobre el tema de la desigualdad. ¿Es usted español? Es medio español, medio alemán. Yo soy británico, segunda generación de británicos. Y tenemos que acostumbrarnos, no tanto los alemanes, ya que ellos están a lo mejor más fuertes. No hablo físicamente, sino económicamente. También son mejores en el fútbol, es cierto. Mejor que los ingleses, tal vez no mejor que los españoles. Te estaba diciendo que tenemos que acostumbrarnos a que hay gente en el mundo que está haciendo las cosas mejor que nosotros, que les va mejor que a nosotros. Cuando hablo con los turcos, a los que hemos visto hoy, ellos ven el mundo como oportunidad, no como desafío. Cuando voy a China, igual. Tenemos 12 millones de habitantes en China. O 12.000 personas allí. Nuestro negocio aquí está teniendo unos ingresos de 5 millones de ingresos y allí tenemos 1.200 millones de ingresos. Esos 5 millones no incluyen los intereses que tenemos en la zona de Pekín y en Mediapro. Pero lo que quiero decir con esto es que hay zonas del mundo, por ejemplo, nuestro negocio en la India es 500, en Brasil 700 millones de dólares. Y están creciendo 15 en lugar de 5 en otros sitios. En España, por ejemplo, este año para nosotros hemos crecido en España un poco por la crisis. El presupuesto, que los acabo de ver cuando venía en el avión, nuestro presupuesto para España para el año que viene, para la empresa en general, como he dicho antes en Barcelona la semana pasada, es un 4%. No hemos revisado del todo los presupuestos, pero sí que empezamos a planteárnoslos en la primera semana de diciembre en Nueva York. A nivel mundial pensamos que en este momento no es que nos comprometamos con ello, pero que creemos que vamos a tener un 4%. En Francia, que es donde estuve ayer, tenemos una proyección de un 2% más. En España, un 2% menos en todos nuestros negocios. Por tanto, hay partes del mundo que están creciendo rápido, eso en primer lugar. Y este artículo al que me he referido antes, Breaking Views, habla del número de personas que están saliendo de la pobreza en estas partes que están creciendo en el mundo. Desde 1985 en China, que fue cuando Deng Xiaoping hizo su famoso discurso diciendo que China iba a mejorar económicamente, probablemente ha habido entre 300 y 400 millones de personas que han ido a otro sitio. A lo mejor en India ha pasado lo mismo, no tantos, pero bueno, en Brasil también, y podría pasar lo mismo en Rusia. Y si nos fijamos en la longevidad, la sanidad, la comida, la electricidad, etcétera, y la disponibilidad en el mundo, a pesar de que está creciendo la desigualdad, y esto le preocupa a mucha gente, sobre todo en el mundo occidental, el hecho más sencillo es que los niveles de pobreza con los programas económicos, como por ejemplo el comercio libre, por eso el proteccionismo es un problema. Todo esto habremos progresado muchísimo. El problema para usted y para mí es que este progreso no está aquí en el mundo occidental. Y en los 100 días en España, cuando lleguen en el gobierno de coalición, están esforzándose por mejorar, han reducido el gasto estatal. Cuando se eligió la coalición, al principio hace 18 meses o 12 meses en el Reino Unido, hicieron los ajustes y dijeron, aunque en realidad no han reducido los gastos gubernamentales, eso sí, han reducido el incremento. Va a incrementarse entre 2010 y 2015, pero menos, no en términos reales, es cierto, cae en términos reales, pero en términos monetarios se incrementan. Y no somos ninguno los que dirigimos nuestro negocio en base ajustada, sino en términos nominales. No han reducido los gastos, pero sí que han reducido el incremento. El gobierno tiene que tener una estrategia de crecimiento, porque si tenemos una empresa que está pasando por problemas y reducir los costes, llegará un momento dado en que tienes que darle a la gente del negocio una visión del futuro, porque si no, irán deprimidos mirándose los pies en lugar de ir mirando a la cima de la montaña.
Y esto es lo importante. Podemos hacer lo que tiene que hacer el primer ministro español, y creo que es para lo que se le ha elegido, aunque su campaña electoral, tengo entendido, no ha hablado de los detalles, sino que ha hablado de que el empleo va a ser la principal prioridad de su gobierno, sin detalles, ¿no? Y una de las mejores formas de ganar en las campañas políticas es decir que los otros lo han hecho muy bien, pero no dices lo que van a hacer, ¿no? No dices lo que vas a hacer tú. Esa táctica es muy efectiva, pero cuando llegas al poder realmente tendrás que averiguar qué diantres hacer. Pero para responderle, le diré que durante 200 años el mundo occidental ha estado ascendiendo. En el siglo XIX, al principio, en China e India tenían un 40% del PNB mundial. Y en los 200 años últimos, el mundo occidental se ha fortalecido, Europa occidental en concreto, Estados Unidos, y otros, en cambio, no han tenido tanta fuerza. Y esto se ha invertido. Hay muchísimos chinos en la actualidad que dicen que los chinos han sido la nación más fuerte en toda la historia. Y estos últimos 200 años han sido pues como algo, una piedrecita en el camino. Y esto ha cambiado. Estuve en un congreso en Estados Unidos, una conferencia del Wall Street Journal en Washington, y la primera noche tuvimos una cena con unos 50 CEOs y había hombres de negocios chinos, políticos chinos, se hablaba muchísimo de China. Y el hecho más sencillo es que todos los que dirigen multinacionales como WPPO dependen de su crecimiento, dependen de China para su crecimiento, en gran medida, además, es importante. Otra cosa que preguntaba usted, que también es interesante, es lo del consumo. Dice usted, bueno, nuestro negocio consiste en estimular a la gente para que consuma lo más posible. Y no estoy tan de acuerdo. De una conferencia, me acuerdo, hace 2 años, y todo lo que digo no lo suelen tener en cuenta, así que una vez más la gente también me ignoró ahí, pero hablé del consumo responsable y creo que algo que cada vez más se va a estimular y aceptar y aplaudir en el consumidor, tanto el consumidor de fuera como las personas de dentro de las empresas, es este concepto del consumo responsable, que tal vez no se consuma demasiado, pero sí que se haga un consumo responsable. Y voy a poner el ejemplo de la prensa, los periódicos. El cortar los árboles, el distribuir el papel no es muy ecológico, pero hay otras formas de entregar las noticias. Y la responsabilidad social corporativa, que es otra de las cosas en las que también he hablado en discursos, es algo que es fundamental para la estrategia de todo el mundo. Ya no se tarda solamente de hablar de lo ecológico, si se da dinero a obras de caridad o no. No, es algo importante lo de la responsabilidad social. Por tanto, algo de lo que usted sugiere me indica que el consumo va a ser más responsable, y esto es cada vez más importante. No obstante, esto no quiere decir que lo que hagamos es menos importante por esto, no, es todavía más importante. De hecho, una de las cosas que quiero subrayar es que lo que vemos en el mundo es un exceso de capacidad en general. Si nos fijamos en la industria de los vehículos, las 4 empresas de fabricación de automóviles más grandes, incluso después de la recesión, es cierto que los fabricantes de coches y de camiones del mundo pueden producir 80 millones de coches y camiones. Uno podría pensar que cuando en Detroit hubo el gran problema cuando quebraron Chrysler, Ford, etcétera, cuando fueron a la quiebra y ahora están saliendo de la suspensión de pagos, uno pensaba que iba a reducirse la capacidad, pues no. Hyundai, sobre todo en Corea del Sur, Tata, Geely en China, Tata en la India, Geely en China, todos han empezado a añadir cada vez más capacidad. Jack, GAC en China, lanza sus coches y camiones en Brasil. Y algo interesante es que cuando los brasileños han puesto tarifas hace un par de meses,
a los coches de importación en Brasil. Por ejemplo, está afectado al fabricante de GAC chino. Ellos han abierto su propia planta en cuestión de un par de meses en Brasil, cuando han puesto aranceles, quiero decir. En el mundo en que la capacidad sigue siendo mayor a la demanda, lo que hagamos nosotros, que es buscar diferenciación, sea tangible o intangiblemente, es todavía más importante que antes. Defiendo, por tanto, que el consumo irresponsable es importante, pero lo importante también en nuestro sector y, de hecho, en cualquier empresa de cualquiera de ustedes, hay demasiada capacidad. Lo que hay es escasez de personas. Vamos a ver los aspectos demográficos de los próximos 20 años. La oferta de personas será menor. En China, el país más grande del mundo, tienen un problema de envejecimiento en la política del un solo bebé. Ha creado un problema. En Brasil no tanto, en India menos. De hecho, probablemente les pasa lo contrario. Llegará un momento en que también en Rusia tienen un problema de envejecimiento serio. Creo que tienen 145 millones de habitantes y la edad media está empezando a ser una población cada vez más madura y tienen un problema de envejecimiento. El problema gordo va a ser cómo encontrar personas buenas, cómo retenerlas, cómo incentivarlas, motivarlas. El problema no va a ser un problema de cómo produzco cosas. Eso sería el problema del siglo XVII, no ahora. El consumo debe ser más responsable, cierto. Y la otra cuestión a la que tendremos que enfrentarnos es cómo producimos, diferenciando nuestros productos, cómo gestionamos el talento. Porque va a ser un problema lo del talento. Las empresas van a diferenciarse en base a las personas, cada vez más. Por tanto, una agencia publicitaria lo que defiende o lo que representa McKinsey o Goldman Sachs es lo mismo que va a pasar con cualquier empresa. Se va a ver reflejado en cualquier empresa, sea el mundo de la energía o de la refinería petrolífera, lo que sea. El problema de las personas. ¿Hay algún tercer valiente que se aventure a las preguntas? Uy, qué bien, se va animando esto. Bienvenido, gracias por venir. Me llamo Andrés Lazané y trabajo para un líder europeo. ¿Qué opina de los móviles para publicidad? Sobre todo para el de branding, el de marcas. Sí. Bien, la pregunta es, ¿qué opino de la publicidad en móviles? Primero he de decir que nos ha decepcionado mucho el ritmo de crecimiento de la publicidad en móviles. Merrill Mickels, las estadísticas que he mencionado antes, demuestran que medio punto porcentual de los presupuestos, es decir, los presupuestos de publicidad solamente se dedican 0,5%, aunque el 7% del tiempo del consumidor se dedica al móvil. No sé si la estadística es así correcta o no, pero eso sí que indica una cierta dirección. Recuerdo que cuando vine a Barcelona hace 9 años, creo, a la conferencia de GSM, nos pidieron las redes de operadores que viniéramos. Una de ellas era Telefónica, pero también Orange, también Vodafone, porque las redes querían intentar estimular la publicidad móvil y no éramos capaces de conseguir que los operadores de móviles, O2 estaba separado, eran Telefónica, que había comprado O2, y hablamos con los 4, me acuerdo, operadores, y les dijimos que creíamos que había mucho potencial en el crecimiento de la publicidad en móviles, pero no se está haciendo realidad. Y sinceramente nunca entendimos el porqué. Las redes de los operadores no respondieron. Trabajamos mucho, sobre todo con O2 y Vodafone, me acuerdo, pero no conseguimos atraerles. Y les decíamos, si no actúan ustedes, alguien les va a obligar a que lo hagan. Y mencionábamos en concreto una empresa que empieza con G. No sé si saben quién es, que pensamos que vendría a actuar como catalizador para que la gente avanzara bien. Pues han pasado ya 6, 8 años. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, sí, la gente está más interesada, sí, hay más actividad, sí, hay campañas interesantes, y me acuerdo siempre de una en concreto en Alemania, de Deleuze,
que dice que cuando nieva tienes que tener ruedas de nieve. Es una serie de anuncios en móvil para fabricantes de coches y de ruedas. Cuando nieva, enviamos mensajes por móvil a todos los propietarios de coches diciéndoles: ha llegado el momento de comprarte unas ruedas para las nieves, para la nieve. Y eso es un buen ejemplo. De hecho, es uno de los mejores ejemplos hasta la fecha que yo sepa de publicidad o marketing móvil basado en la ubicación, en la localización. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado algunas cosas. En primer lugar, el desarrollo de los smartphones, del hardware, que está más adecuado a la conducta de los consumidores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que dije que iba a pasar era que Google por fin desarrolló la plataforma Android. Y en los últimos meses, aunque creo que tienen que recibir todavía la aprobación legal, ha ido un paso más allá. Google ha comprado Motorola, si no me equivoco. Y aunque la gente piensa y dice que la razón por la que a Google le interesa comprar Motorola y Mobility es por las patentes y por la IP, la propiedad intelectual, es decir, sí, puede que eso sea parte de la razón, pero creo también que con el tiempo va a haber una estrecha relación entre el desarrollo de la plataforma Android, el software, con el hardware, que es el smartphone. Motorola, ya sé que tienen 12.000 millones de dólares de ventas, que es el mismo tamaño que nuestra empresa, que factura 13.000 millones de dólares, si no me equivoco. Sé que estos 500 millones de dólares que ha pagado Google no es mucho, aunque para mí o para ustedes es mucho dinero, pero para ellos no. A lo mejor es como unas monedillas, un dinero de bolsillo, pero me da la sensación de que no solamente buscan las patentes ni la propiedad intelectual, hay otras razones, y creo que la razón es que se desarrolla una buena relación muy estrecha con los fabricantes del hardware, y seguro que Motorola tendrá una ventaja competitiva con Samsung, LG, Sony Ericsson, Nokia, etcétera, aunque utilicen la plataforma Android. Y esto creo que va a ser útil. Esto creo que va a ser un estímulo. A Google le interesa, curiosamente, el crear de manera inmediata distintos fabricantes, porque hay una serie de fabricantes de aparatos, de terminales que compran el Android. Entonces, digamos que, en mi opinión, si vemos la cantidad de competidores que hay en el desarrollo de software y hardware de móvil, pues creo que es bueno para dar más equilibrio al sector. Pero como conclusión, me ha decepcionado bastante el crecimiento o la expansión de la publicidad de móvil, aunque empezaremos a ver con las plataformas de software, los smartphones. Y con este éxito que están teniendo los smartphones, por fin está empezando a crecer. Hay otra cosa también muy importante, creo. Y esto me lleva a la pregunta de los países sobre si el Occidente tiene un problema o no. Si nos fijamos en China hay 1.300 millones de personas y tienen 95.000 abonados a móviles, 65.000 de los cuales tienen una sola red de telefonía móvil en China, China Mobile. En India creo que hay 850 abonados para 1,5 millones de habitantes, y hay 3 redes que tienen más de 100 millones de abonados. Vodafone, igual Reliance con su empresa, y Solomotel, Airtel. Si nos fijamos en esos mercados, y en Brasil las estadísticas no serán tan grandes, pero similar, y en Rusia también. En Turquía sería otro ejemplo de donde se ve, y en México, Indonesia, Sudáfrica, de que la penetración de los móviles ha sido enorme. Lo que está pasando en estos mercados es que han hecho un salto enorme de PCs. Hemos pasado del PC al móvil nosotros, pero ellos han saltado directamente la fase de los PCs, y el móvil es la forma más importante de acceso a Internet. Por ejemplo, hemos visto una presentación esta mañana de la telefonía móvil aplicada a la sanidad, a la enseñanza, y lo que estamos viendo es cómo los terminales móviles se utilizan mucho más que antes en los mercados maduros. Por tanto, creo que va a llegar. Todavía no sé exactamente cuándo, pero sí que nos da la sensación de que
tienen el impulso, digamos, por fin necesario para ello. Y probablemente donde va a llegar a su máxima velocidad es en Brasil, en Rusia, en India, China. ¿Había alguien más con preguntas? Sí, la señora con la cámara. Va a hacer fotos y al mismo tiempo hablar al micrófono. Increíble, ¿no? Gracias. Me llamo Eva González y soy editora de Liswin, una revista de marketing, creo que ha dicho. Me pregunto si nos podría contar usted cómo está cambiando el negocio de WPP y el negocio de los clientes de WPP. Los digitales, eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. Hubo un tiempo... Ahí va, nos va a contar un cuentecito de niños pequeños. No, una vez escuché a Isaac Mao aquí en España. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez y si sabe quién es Isaac Mao. Es un señor que predica, que dice que el negocio es un experto en blogs y dice algo así como que están cambiando las empresas en la actualidad. Las empresas tienen que dar mucho más antes que lo que reciben. ¿Qué opina de eso? Esto está relacionado un poco con la cuestión de el consumo responsable, ¿no? Los clientes o las agencias quieren gente que consuma cada vez más y tenemos que tener un límite, ¿no? Pero voy a intentar responder primero a la primera pregunta y luego pasaré... O no, mejor la segunda. Bueno, la segunda un poco como que ya le he respondido en parte antes, porque si me preguntan qué vemos en las empresas, en los clientes, pues es que se están centrando muchísimo en el pensamiento a largo plazo. Digamos, piensan en el largo plazo. Si nuestro negocio es crear una buena marca, producto, un servicio, una empresa, pero pensando en el largo plazo, creo que no haríamos cosas para ofender al gobierno, a la sociedad, al entorno, al medio ambiente, a ninguna de las partes afectadas de las que habla usted en su pregunta. Digamos que a este debate le damos demasiada importancia teóricamente. Si lo que buscamos es el largo plazo, haremos cosas pensando que a largo plazo nos va a dar éxito y por tanto rentabilidad a nuestra empresa. Yo creo que no es contradictorio si lo que buscamos es seguir en el negocio a largo plazo. Ahora, si solamente buscamos el corto plazo, entonces si una empresa petrolífera tiene unas reservas petrolíferas, quiere venderlas después de extraerlas. Y si el objetivo es sacar sin más el petróleo cuanto antes mejor y al coste más bajo y con el mínimo interés en el medio ambiente, pues entonces sí va a haber problemas, pero porque piensan solamente en el corto plazo. En cambio, si lo que pretenden es que esta marca de petróleo, esta petrolífera, esta petrolera o esta compañía energética dure a largo plazo, pues lo van a hacer mejor. No creo que sea contradictorio lo que ve una parte involucrada con lo que la gente llama los accionistas. Digamos que la gente lo que busca en la empresa es ganar dinero, y entonces hay quien dice que no es lo mismo el interés del accionista que el interés de la sociedad. Pero no, realmente yo no creo que está en contradicción si estamos aquí en el largo plazo. Se le da demasiada importancia a esta parte. Eso en primer lugar. Volvamos a la primera parte de la pregunta. Hay cosas importantísimas que están pasando. Una de ellas es el mundo digital, que ha pasado de cero hace 10 o 15 años y ahora representa el 30% de nuestro negocio y queremos que llegue hasta el 40%. Otra cosa que también he mencionado es la parte de los negocios, de los ladrillos, ¿no? Esas partes del mundo donde están creciendo que representan el 40% y queremos que sea el 30 o el 40% en un periodo de tiempo relativamente pequeño.
los países BRICS. Y cuando hablamos del consumo, pensamos que automáticamente el 25% de nuestro negocio, que es Taylor Nason, Sofres, Cantamivia, Cantairris, todos estos tipos de clientes sí son importantes, pero también hay otras cosas. Y es el uso de los datos en nuestro negocio. Data Analytics, analíticas de datos. Hay grandes controversias y esto me lleva al tema de su pregunta, que era la privacidad. Pero si conseguimos que los consumidores cambien y se sumen, pues bien. Ahora, si hacen las cosas bien y con transparencia y deciden que no, eso es otro tema. Pero la analítica de datos es utilizar los datos de una manera mucho más sofisticada y en relación con esto, pero de una manera mucho más controvertida, tenemos la aplicación de la tecnología en nuestros negocios. Básicamente creemos que las empresas como Google no son empresas de tecnología, sino que son los propietarios de los nuevos medios. Nosotros tenemos una cartera en el mundo de los medios de 70.000 millones de dólares, más o menos. Y nuestra responsabilidad es, en primer lugar, determinar si este es el nivel adecuado, si deberíamos gastar más o menos o igual, y en qué medios deberíamos estar, sean televisión clásica, televisión nueva, radio, redes sociales, móvil o lo que sea. No creemos que debamos operar en asociación con los propietarios de los medios. Asociamos en asociación con nuestros clientes. Eso es fundamental. Y esta es la razón por la que hemos desarrollado nuestras propias plataformas, porque no utilizamos únicamente Google o otros. Para nuestras plataformas de compra y planificación online tenemos nuestra propia Exactes, que la desarrollamos de 24/7, Real Media, con B3 y lo que llamamos plataforma MIC y B3. Y esto son nuestras propias plataformas que compiten contra estos nuevos propietarios de medios. Lo que opinamos es que Google, y luego hablaré de Google, para que vayan directamente a los clientes y digan, utilice usted el motor de búsqueda Google o el display de Google o Google Plus o utilice el móvil Google Mobile. Esto no es una conversación independiente, creemos nosotros. Es un poco como si el país o los propietarios del país, no la familia Polanco ya, sino los propietarios de Liberty Media, si fueran a nuestros clientes y les dijeran, utilicen nuestros periódicos o nuestras cadenas de televisión, canales de televisión. Por tanto, tiene que ser un posicionamiento independiente, creemos. Eso es fundamental, pensamos. Y cuando he hablado de estas tres cosas, es decir, los nuevos mercados, los nuevos medios y conocimiento de los consumidores, cuando hablo de esto, ¿por qué es importante? Porque reflejan la conducta de nuestros clientes. Los clientes están interesados en son sus nuevos mercados. Estratégicamente les interesan los nuevos medios y les interesa estratégicamente ver cómo desarrollar y conocer mejor a sus consumidores. Y así es como vemos que va a cambiar la industria. Un minuto, quisiera hablar de Google. Google, y no me malinterpreten, es una fantástica empresa. Si hay gente de primera clase, Google tiene más personas de primera clase que los demás, o tienen una categoría de personas que es todavía mejor que los de primera clase. Son fantásticos. Por cierto, en nuestra opinión, son una empresa más fuerte en la actualidad de lo que eran hace 3 o 4 años. Larry Page, creo que en cierto modo, el Wall Street Journal habló mal hace 3 o 4 semanas de Larry Page en un artículo. Yo creo que se equivocaban. Larry Page se ha centrado muchísimo en Google y es extraordinario. Además, por tanto, de tener el 70 o el 80% de las búsquedas, están desarrollando su display, tienen Google Plus, que es competidora ahora de Facebook, y está haciendo que tengan problemas de competencia en Facebook. Y por último, están desarrollando software y hardware, incluso ahora posiblemente en el área móvil. Por tanto, tienen mucho poder, y lo único que va a detener a Google creo que es o bien los problemas del tamaño, porque cuanto más grande seas más complicado lo tienes, o los legisladores, los reguladores, y esto cada vez les va a preocupar más su posición en el mercado. Ahora bien,
creo que las agencias debemos pensar, no solo nosotros, sino ustedes, nuestra competencia y etcétera. Tenemos que posicionarnos como proveedores independientes. No hay más preguntas, ¿verdad? Hi, how are you? My name is Jair Sanchez from... Jair Hansen, son de Nexus. Y tengo una pregunta que el otro día estuve leyendo en un blog en el que vi un vídeo, una niña de 2 años que confundía una revista de papel con un iPad y me preocupó. Pensé, ¿será de verdad ese el futuro que nos espera? No sé qué opina usted. Esto de adoptar nuevas tecnologías, ¿cree usted que deberíamos adoptar nuevas tecnologías y olvidarnos de las formas tradicionales de comunicación y de entretenimiento? ¿O cree en cambio que deberíamos crear equilibrio? Buena pregunta. Una persona más que no tiene ningún tipo de asociación conmigo, ¿eh? No somos primos, ni amigos, ni nada por el estilo, ¿eh? No nos conocemos. Es interesante esta pregunta, ¿eh? Me aburre siempre la gente que habla de sus hijos o de sus nietos. Yo tengo nietos e hijos y lo tengo que decir, que los niños de 3 años ya tienen un iPad. Y claro, como es una pantalla de televisión, pues lo mueven con la mano. Y me parece interesante la pregunta, porque esto explica en parte por qué esas estadísticas reflejan la diferencia entre el consumo de los medios y los presupuestos de los clientes, que es enorme. Yo tengo 66 años. Yo creo que la mayoría de ustedes son más jóvenes. Pero bueno, la mayoría de la gente que tienen agencias, tienen medios, tienen clientes, son maduros, por así decirlo, los altos directivos, ¿no? Y es un hecho que hasta hace solo 2 años o 3 años, en Estados Unidos la generación que fue ese año a la universidad fue la primera generación que experimentó Internet durante toda su vida. Desde el día en que nació, posiblemente podrían jugar en Internet de alguna manera. Y obviamente, pues un niño que nazca hoy, pues va a tener mucha más facilidad con el iPad, con el smartphone o con redes sociales o lo que sea. Por lo tanto, las actitudes es lo que estamos hablando. ¿Por qué los consumidores pasan 33% online y nosotros solo estamos invirtiendo 17 y 18%? Aquellos que están dirigiendo las empresas no están implicados o con la tecnología o no tienen tanto o no se sientan tan cómodos con la tecnología como los pequeños, y esto va a cambiar de forma espectacular. Y hay otra razón, claro. Por ejemplo, la gente del móvil, la forma en que se dirigen las empresas, están centrando en el trimestre, semestre. Nosotros somos afortunados porque nosotros invertimos 9.000 millones al año en personas y no es un retorno a largo plazo, porque en un periodo muy corto de tiempo se sabe si alguien vale o no. No es como construir una refinería de petróleo o construir un coche. La mayoría de las empresas, cuando se centran a corto plazo, si yo vengo en mediados de noviembre y no tengo preparado mis presupuestos para el año que viene y tengo dinero para invertir en los medios para tener mi presupuesto el 31 del mes, ¿dónde voy a invertir el dinero? Yo creo que probablemente en anuncios de televisión o revistas o periódicos. Online todavía no, porque no estamos muy cómodos con ellos. Noel Brown pasa mucho tiempo diciéndonos que son áreas muy buenos y tal, y están intentando entenderlo, están empezando
a entenderlo y lo prueban y hacen tracking, pero estamos en un momento muy temprano, por lo tanto no estamos muy cómodos con lo nuevo, no estamos dispuestos a experimentar, y si hay presión pues invertiríamos en lo tradicional. Yo creo que con el paso del tiempo va a haber un desequilibrio. Actualmente hay un equilibrio. Nosotros vamos a ser más agresivos. Cuando digo nosotros, digo la próxima generación. La próxima generación será mucho más agresiva, mucho más experimental, porque no van a ser o no van a estar enraizados en la experiencia anterior. Y quiero terminar con un punto que creo que es muy importante, pero hay una cosa que quiero mencionar, y es el papel de las redes sociales. Tenemos medios en el PC, en los móviles, los smartphones, tenemos search, tenemos redes sociales. En mi opinión, cuando vemos search, claramente eso pues crea una diferencia importante cuando hablamos del estímulo y de la respuesta, y con relación al contexto en el cual se utiliza search. Sabemos que en América el 80 al 90% de las decisiones que se toman sobre la compra de coches o camiones, pues hay una parte online relacionada con ello. Cuando hablamos de redes sociales, una cosa con la cual no estoy cómoda y me critican cuando digo esto, y Facebook no le gusta nada cuando lo digo. No lo digo de forma negativa, pero lo que digo que es Facebook y Twitter y estas redes sociales y LinkedIn también, Smart World, que no han tenido tanto éxito. Pues estas redes se llaman redes sociales por una razón. Son formas a través de la cual la gente se comunica a nivel social. Digo, pues una forma moderna de escribir cartas. No es una situación comercial bien definida, y como tal es pues un medio de relaciones públicas y no de publicidad. Search es un medio de promoción, de publicidad, y las redes sociales son de marca que a las empresas de relaciones públicas podían desarrollar mejores actitudes hacia las marcas, que con los consumidores se pueden escribir mutuamente, decir, esta experiencia es una buena experiencia, este hotel es muy bueno, este país es un sitio interesante, o esta ciudad es un lugar de gran interés. Pero cuando invades este espacio de comunidad o de comunicación más bien con un mensaje comercial, estás corriendo un gran riesgo. Y lo que es más interesante es que, bueno, Taylor Nelson ha emitido un informe esta semana donde han estudiado consumidores de muchos países a nivel mundial, y han encontrado que los consumidores sí tienen un problema con esto, y tienen que pasar por Facebook, va a pasar por una OPA, y quieren maximizar los ingresos de publicidad, pero hay que estudiar el contexto, y la publicidad en redes sociales en su sentido más tradicional es algo que tienes que estudiar su contexto. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, yo puedo pedir un artículo muy bueno sobre WPP, pues es mejor, es más eficaz que si cojo un anuncio de display en un lado del artículo, online o offline. Las redes sociales tienen que ver con eso, con editar, etcétera. Y si alguien más tiene una pregunta, pues pueden mandarme una pregunta a mi sitio web. Vamos a mi dirección.